Buenos días, niños, niñas. Vamos a comenzar la clase del 25 de noviembre con el octavo A. Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase de hoy recordando algunos de los temas que habíamos estado revisando en las clases anteriores sobre los modelos atómicos, desde Demócrito, Aristóteles, hasta Bohr, ¿ya? Y llegando incluso un poquito más allá en cuanto a los aportes de los diversos científicos hasta el modelo de la mecánica cuántica, ¿ya? Me imagino que ya los documentos los leyeron, respondieron las preguntas, el documento que estuvimos analizando en la clase anterior sobre los modelos atómicos, espero que lo hayan leído, que hayan respondido las preguntas que aparecían en el documento, súper importante para lo que va a venir después, ya para lo que vamos a comenzar a trabajar. Sí, por favor, coloquen el nombre en el chat para registrar asistencia. Ya, vamos a comenzar primero, así no, un poquito repasando, recordando más bien, recordando los modelos atómicos. Para eso les tengo un video, para no leer tanto, sino que para recordar más que nada y que puedan ya, chicos, pongan alta atención para ir recordando y luego vamos a ver algo relacionado con esto. Vamos a seguir avanzando. Pongan atención al video, no se me queden dormidos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Sandra Carballo Rodríguez, soy que nos explican su conformación y funcionamiento. Gracias a esto podemos comunicarnos y verlos en este momento. Serie de modelos con respecto al átomo. Y cómo a través del tiempo su estudio nos ha deparado una serie de modelos atómicos que nos explican su conformación y funcionamiento. Gracias a esto podemos comunicarnos y verlos en este momento. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma, cómo se comportan y organizan. Veamos algunos modelos propuestos a través de la historia, que aportaron elementos para la estructura del átomo actual. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, y lo consideró como la partícula más pequeña sin división de la materia. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo, por meditación e intuición, llegando a la siguiente conclusión. El átomo es la partícula más pequeña de la materia, indivisible e indestructible. Después llegó el turno de John Dalton, científico británico, quien explicó una serie de leyes hasta entonces desconocidas y que se consideraron la teoría atómica moderna. Con esta teoría se explican la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición constante y la ley de las proporciones múltiples. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados y dicen que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son iguales
y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Y los átomos se unen en una relación sencilla para formar compuestos. Joseph Thomson, al realizar un experimento con un tubo de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas dentro del átomo. A estas partículas les llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. Por esto, su modelo considera al átomo como una esfera de materia positiva y a los electrones metidos en ella como las pasas de un budín. El modelo de átomo propuesto por Thomson es conocido como modelo de budín o pastel con pasas, donde existen una serie de partículas negativas embebidas en un mar positivo. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde ese momento se considera el átomo divisible. Thomson también logró demostrar la relación entre la masa y la carga del electrón. Llegó el turno de Ernest Rutherford, quien estudió la naturaleza de las radiaciones, concluyendo que se emiten 3 rayos diferentes: alfa, beta y gamma. En un experimento bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, en este caso núcleos de helio, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesan la lámina sin ser desviadas y otras pocas son desviadas hacia atrás en ángulos agudos. Rutherford llegó a las siguientes conclusiones. El átomo tiene un núcleo en el que está concentrada la masa y la carga positiva. El radio del núcleo es de 1 por 10 a la menos 12 y el radio del átomo es de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo, pero están distribuidos en un espacio muy amplio fuera del núcleo. El volumen ocupado por un átomo es en gran parte espacio vacío. Posteriormente, con el aporte del científico Max Planck, el modelo atómico inicia su recorrido hacia una teoría cuántica, por medio de la cual se explicó que la radiación no puede ni emitirse ni absorberse de manera continua, sino que la energía es discontinua y consiste en paquetes individuales de energía, llamados cuantos o fotones. Es Niels Bohr quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. Por lo tanto, el modelo planetario de Bohr se puede resumir en 3 postulados. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas llamadas órbitas. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. Cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Otro aporte importante de Bohr es que logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantización energética, es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de ondas. Este es el modelo atómico que Bohr propone, en el cual los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas. No obstante, este ya está obsoleto. Veamos ahora cómo, con los aportes de los siguientes científicos, llegamos al modelo atómico actual. Niels Bohr. Su aporte se dio a través de su trabajo con el átomo de hidrógeno. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares, con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Propuso la cuantización de la energía de los electrones o paquetes de energía. Otro aporte importante a la teoría atómica actual provino de Louis de Broglie, quien demostró que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podría tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y onda.
Relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación. Werner Heisenberg, físico alemán, quien propone el principio de incertidumbre, que es la base de la mecánica cuántica actual, y que establece que no es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. En el núcleo se ubican los protones y los neutrones, y a su alrededor los electrones, en la nube electrónica, con los niveles y subniveles de energía. Todos estos aportes se unen para dar lugar a la ecuación matemática o de onda que describe mediante 4 números cuánticos el comportamiento del electrón. Schrödinger es quien propone el modelo atómico actual y que se apoya en las conclusiones de Bohr, de Broglie y Heisenberg. Este modelo también es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. Hasta aquí la historia de los modelos atómicos. Siga siendo parte de Profe en Casa. Bien, chiquillos. Con eso ya creo que damos por, de alguna manera, finalizada la primera parte de este estudio que estamos comenzando, que tiene que ver con la química, ¿ya? Y con la materia, ¿ya? Con la composición de la materia. Ya ustedes más o menos conocen, hemos visto durante todas estas clases, ¿cierto?, cómo está formada la materia y cómo de a poquito se ha ido construyendo el concepto de átomo, hasta llegar a lo más actual propuesto por Schrödinger acerca de la mecánica cuántica. Bastante complejo. Eso es un tema muy, muy complejo. Bueno, a raíz de esto, a raíz de todo esto que hemos estado viendo, yo la clase pasada les envié una guía, la guía número 7, que es la que espero que tengan a mano, por lo menos que la puedan, bueno, yo la voy a proyectar aquí en la pantalla. Esta guía tenía una propuesta, ¿cierto?, que la analizamos en la clase anterior. Aquí la estoy proyectando en la pantalla. Oh. ¿Ya? Entonces, ustedes tenían que hacer la lectura la lectura de este documento, el desarrollo del modelo atómico, donde tenían que contestar las preguntas, ¿ya? Confío y espero que lo hayan hecho, ¿ya? Porque acuérdense que el tiempo ya se nos está terminando. A partir de eso, ustedes tenían que construir un mapa conceptual que ordenara cronológicamente los modelos estudiados. Y la semana pasada yo les propuse que también, si el que no quería hacer un mapa conceptual, podía representar los diferentes modelos atómicos, ¿ya? Representarlos con materiales de desecho o algún otro material que tuviera disponible, y podía ir construyendo y representando cada uno de los modelos, desde Dalton hasta Bohr, por lo menos, mínimo, ¿ya? Y podría haber sido también el modelo de Schrödinger, el último, el modelo más actual que tenemos del átomo, ¿ya? Pero lamentablemente no todos me han entregado, no todos me han enviado ese trabajo. Entonces quiero pedirles por favor que ese trabajo me lo envíen lo antes posible. ¿Quién de ustedes me lo ha enviado? Creo que la Fernanda. Fernanda, tú me enviaste ese anoche, ¿cierto? Sí, yo lo envié. Ya, sí. Y el resto no me lo han enviado. Así que por favor les espero que ese trabajo llegue durante la tarde. Chicos, recuerden que el semestre para ustedes se termina la próxima semana, el próximo viernes, el 4. Y yo esta semana ya, más tardar, viernes, espero tener todos los trabajos de ustedes para cerrarles el semestre, ¿ya?
Todavía hay algunos que no me han entregado ningún trabajo. Bueno, aquí la mayoría de ustedes me lo han entregado, pero al resto del curso, por favor, si le pueden avisar al resto de sus compañeros que por favor hasta el viernes, último plazo, yo más rato lo voy a escribir en el WhatsApp diciendo que los trabajos atrasados se esperan hasta el viernes, no hay más plazo. ¿Ya? Ya le he dado bastante tiempo y creo que ya necesitamos los trabajos para poner cerrar el semestre. ¿Ya? Así que por favor le comenten a sus compañeros. Ya, tío, ya estoy avanzando con uno que quedó pendiente. ¿Cuál era? Ese de las 18 preguntas. Ah, el documento. Lo estás leyendo, ¿cierto? ¿Lo leíste ya? Sí, Ya, ok. Ya lo lees. Mira, escúchame. Ese documento lo lees, responde las preguntas, pero no me lo envíes. Lo que tienes que enviarme es, bueno, tú estás en Valdivia, va a ser más complicado a lo mejor que haga ese trabajo. Ya. tiempo. ¿Ah? Que ya había vuelto, que tiempo, solo era temporal porque mi mamá ya se curó de ahí. Ya terminó el mes completo. Ah, ya. Ah, ok. Ya, pues entonces envíame la línea de tiempo. O sea, el mapa conceptual. Eh, Así que me envías lo que tienes. Francisca Carreño, ¿tú leíste el documento? ¿Ya lo respondiste? Sí lo leí, pero aún me falta responderlo. Ya, anda avanzando el mapa conceptual entonces. Valentina Turra, ¿leíste el documento? Sí, pero me falta hacer el mapa. Ok, ya. Sol, ¿leíste el documento? Sí, ¿Respondiste las preguntas igual? sí. Ya, avanza el mapa conceptual entonces. Felipe, Sí, espera. Felipe, ¿leíste el documento ya o no? Ay, No, que no, que como hay tantos mensajes, me fue perdiendo por ahí. ya. Ya, si quieres me envía un WhatsApp y yo te lo envío. Ya, Ya, ok. ok. Bien. Ya, entonces dejo eso. Ahora vamos a avanzar eh, con esto. Saquen su cuaderno, por favor, anoten el objetivo de la clase. La fecha de hoy, 25 de noviembre. Y el objetivo va a ser eh, ya, anoten el objetivo. El objetivo es estoy anotando en el chat. Objetivo de la clase. Ahí está el objetivo. Conocer la estructura del átomo. Anótenlo por favor. Entonces, nos vamos al texto. Nos vamos al texto. Entonces, ¿cómo son los átomos? Después de ver varios modelos a lo largo de la historia, ustedes ya tienen una idea de cómo es. ¿Ya? Aquí en la página 152, en la página 152, ahí estoy, el texto de ciencias. Em, Según el modelo actual, ¿ya? ¿Cómo son los átomos?
Según el modelo actual, el átomo está formado principalmente por dos regiones y tres partículas subatómicas, ¿ya? Que es justamente lo que hemos visto. El núcleo concentra partículas positivas, llamadas protones, y partículas sin carga, denominadas neutrones, ¿ya? Estos se encuentran en el núcleo y están simbolizados de distinto color, ¿ya? Los protones están de color azul y los neutrones de color lila, ¿ya? Y, obviamente, hay una nube electrónica, ¿ya? Donde están los electrones. ¿Por qué se le llama una nube? Porque ¿alguien me puede responder eso? A ver si alguno captó la idea. ¿Por qué hoy día lo conocemos como una nube electrónica? ¿A qué se refiere con eso? ¿Alguien me podría dar una explicación de eso? Francisca, ¿tú me podrías dar una explicación por qué hablamos de una nube electrónica? Según lo que dice el texto, dice, los electrones son partículas con carga negativa que se desplazan alrededor del núcleo formando una nube. ¿A alguien se le ocurre por qué? Valentina, Sol, Fernanda. Bueno, parece que a ninguno hoy día han de... Ya, esta concepto tiene que ver principalmente con lo que hablaba Schrödinger en su modelo de la mecánica cuántica, ¿ya? En donde no hay una ubicación, no se puede determinar, ahí está el principio de incertidumbre, no se puede determinar la posición ni la trayectoria de un electrón, ¿ya? No es como en los modelos antiguos de Rutherford, de Thomson, de Bohr incluso, ¿no? Que ellos le daban una cierta trayectoria al electrón, ¿cierto? Según ellos podían saber dónde estaba ubicado el electrón, ¿ya? Y según Schrödinger, que con este modelo de la mecánica cuántica no se sabe dónde está el electrón. Bien. Bueno, a partir de eso, dice la identidad de un átomo. ¿Puedes leerlo, por favor, Sol? Para no estar leyendo solo. Ya. La identidad de un átomo está determinada por el número de protones en su núcleo, llamado número atómico, Z. Ya. Como el átomo es eléctricamente neutro, posee igual cantidad de protones y electrones. Bien. Esta fórmula que aparece aquí, que ya aquí empezamos un poquito a meternos en este tema, la Z va a simbolizar el número atómico, ¿ya? Y el número atómico es igual a los protones igual electrones. A ver, según lo que leyó la Sol, ¿ya? La identidad de un átomo está determinada por el número de protones en su núcleo, llamado número atómico. Como el átomo es eléctricamente neutro, posee igual cantidad de protones y electrones. Esto es muy importante para lo que viene después. A ver, todos los átomos, y en esto me voy a referir específicamente a los átomos o a los elementos químicos, ¿ya? A los elementos químicos que están en la tabla periódica, ¿ya? Son alrededor de 108 más o menos. Y cada uno de esos elementos químicos, que finalmente son átomos, ¿ya? Están formados obviamente tienen protones, electrones y protones, electrones y neutrones, ¿ya? Entonces, todos esos átomos son neutros. ¿Qué significa que son neutros? Que poseen la misma, lo dice aquí en esta fórmula, ¿ya? El número atómico va a representar o va a ser igual a que tienen la misma cantidad de protones y de electrones, ¿ya? Eso significa que el átomo es neutro. Eso es un concepto muy importante, ¿ya? Pero para eso, yo de todos los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica, yo puedo saber cuántos protones y cuántos neutrones y cuántos electrones tiene el átomo, ¿ya? Porque no es un número al azar, ¿ya? Está determinado. Entonces, para poder saber esto, ¿ya? Yo tengo que conocer dos conceptos. Primero el de arriba y
Y estas fórmulas que aparecen acá, ¿ya? Estas fórmulas. Entonces, la letra A va a representar el número másico, ¿ya? Que es la cantidad de protones y de neutrones del núcleo. ¿Ya? Y se denomina número másico o masa atómica y se representa con la letra A. Bien, entonces esta fórmula quiere decir que el número másico, ¿cierto?, es igual a Z, que es la cantidad de protones y de neutrones, y se llama número, este se denomina número atómico, ¿ya? Más los neutrones. Yo sé que esto es muy complejo explicarlo así de esta manera. La idea era hacer ejercicios con esto. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, chicos. A ver. Vamos a salir un poquito de aquí. Nos vamos a ir a otro texto. Deme un segundito. A ver, les voy a proyectar en la pizarra, en la pantalla. Necesito que anoten este mapa conceptual, por favor. Necesito que lo anoten en su cuaderno. Debajito del objetivo de la clase, anoten este mapa conceptual, que un poco resumiendo lo que hemos visto. La materia está representada por mezclas, o sea, la materia se puede clasificar en mezclas y se puede clasificar en sustancias puras. A su vez, estas mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Algo habíamos visto en sexto sobre esto. Ya ustedes pudieron clasificar. ¿Alguien se recuerda cuando una mezcla era homogénea y cuando una mezcla era heterogénea? ¿Alguien recuerda eso? Chicos. Erwin, ¿recuerdas esto de las mezclas homogéneas y heterogéneas? ¿No? No, es que yo no estuve en esa clase, la pasaron, pero Ya, a ver, espérame, yo voy a recordar un poquito esto. La materia se puede clasificar en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que no podemos ver a simple vista. ¿Ya? No se pueden distinguir. Si yo mezclo, por ejemplo, azúcar con agua, hago esa mezcla, agua más azúcar, la revuelvo, ¿cierto? El azúcar probablemente se va a disolver en el agua y eso no se va a distinguir un componente del otro. ¿Ya? En este caso el azúcar no se va a distinguir en el agua. Y eso es una mezcla homogénea. En cambio las mezclas heterogéneas sí se pueden distinguir a simple vista. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mezclo una ensalada, ya tengo lechugas, tomates, pepinos, por ejemplo, ya voy a saber exactamente cuáles son los pepinos, cuáles son los tomates, etcétera. Entonces, en esa mezcla, que también es una mezcla, es heterogénea porque sus componentes sí se pueden ver a simple vista. ¿Ya? Yo puedo ver claramente cuál es el tomate, cuál es el pepino, cuál es la lechuga. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas. Y lo pueden anotar por ahí, súper bien sería. ¿Ya? Y después, también tenemos que la materia se puede clasificar en sustancias puras. Y ahí viene el concepto de Dalton. En Dalton acuñó estos dos conceptos, los elementos y los compuestos. Están en la tabla periódica. ¿Ya? En la tabla periódica nosotros encontramos 108 elementos aproximadamente. ¿Ya? 108 elementos, cada uno con su símbolo químico. ¿Ya? Pero cuando yo junto varios elementos, dos o más elementos químicos, voy a formar un compuesto químico. ¿Ya? Y esa diferencia es lo que vamos a ver ahora. Ya vamos a ver cuándo es un elemento y cuándo es un compuesto.
Así que, por favor, ¿anotaron este mapa conceptual ya? ¿Lo anotaron? Fernanda, ¿lo anotaste, Fernanda? ¿Valentina? Sí. Ya, bien. Pablo, Pablo Ruiz, ¿lo notaste? Ya, bien. Entonces, ahora salimos de aquí y nos vamos a ir a un texto donde vamos a ver la diferencia entre los elementos y los compuestos. Entonces, según Dalton, ¿cierto? Estamos hablando de hartos años atrás, pero estos conceptos todavía hoy en día se siguen manteniendo, todavía seguimos utilizando estos conceptos. En la química actual todavía se habla de elementos y de compuestos. Entonces, veamos un poquito y veamos de qué se trata esto. Hoy hay un tremendo viento. Ya. ¿Qué diferencia hay entre elementos y compuestos? Fernanda, ¿puedes leerlo, por favor? Ya. Dale. ¿Qué diferencias hay entre elementos y compuestos? En años anteriores aprendiste sobre los tipos de materia. Sabemos que todo lo que nos rodea se puede clasificar en sustancias puras, como el oro y el agua, y en mezclas como el aire. A su vez, las sustancias puras se agrupan en elementos y compuestos. Recordemos con clasificación y cómo se definen. Ya. Lo que anotaron ustedes en su mapa conceptual. Lo que anotaron recién. Entonces, los elementos son cuando, y esto lo anotan por favor, no quiero que lo anoten todo, pero sí, los elementos, vamos a leer un poquito, los elementos se forman cuando se agrupa un conjunto de átomos iguales, eso decía Dalton, cuando los átomos son iguales, ¿cierto? Con las mismas propiedades físicas y químicas, ¿ya? Los elementos no se pueden separar en sustancias más simples por métodos físicos ni químicos. Todos los elementos que se conocen se encuentran ordenados en la tabla periódica, ya los 108 elementos que hablaba yo recién, que conocerás en la próxima lección. ¿Ya? Estos se identifican con símbolos químicos, como el yodo, como el oro, la plata, etc. ¿Ya? El oxígeno, el nitrógeno, todos los elementos químicos que están en la tabla periódica. El aluminio, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones desde su uso en la construcción hasta la utilidad para guardar alimentos. Su símbolo químico es Al. ¿Ya? Y ahí tenemos el aluminio. Entonces, anoten por favor esto que voy a ennegrecer acá. No, no puedo. Anoten la primera parte. Los elementos se forman cuando se agrupa un grupo de átomos iguales con las mismas propiedades físicas y químicas. Los elementos no se pueden separar en sustancias más simples por métodos físicos ni químicos. Todos los elementos que se conocen están ordenados en la tabla periódica. Hasta ahí, hasta tabla periódica. Anoten por favor eso, el concepto de elemento. Anoten qué es un elemento químico. ¿Lo pueden ver bien o no? Ahí lo voy a ampliar un poquito. Anoten por favor el concepto de elemento, hasta donde dice tabla periódica. ¿Lo anotaron? ¿Solo lo anotaste? No, yo no lo noto. Ya. ¿Sol? Sí, ¿Bruno? Oye, el Bruno no está. ¿Salió? ¿Matías lo notaste? Sí, profe. Ya. Continuamos. Al ladito está el otro concepto que también acuñó Dalton,
y ahí dice que los compuestos se forman por la unión de dos o más elementos, ¿ya? Cuando yo junto dos o más elementos diferentes, por ejemplo, no sé, oro y cobre, por ejemplo, cuando yo junto el oro con el cobre y los produzco una unión química con ellos, se forma un compuesto, ¿ya? Combinado en proporciones definidas. Los compuestos se pueden descomponer en sustancias más sencillas por métodos químicos o por métodos no físicos. Pero no por métodos físicos, perdón. Y se representan con fórmulas químicas como agua, por ejemplo, el agua, H2O, ¿ya? Que va a representar el hidrógeno, la unión del hidrógeno con el oxígeno, pero aquí se formaron átomos distintos, ¿ya? El hidrógeno es un átomo y el oxígeno es otro átomo, y este 2 representa la cantidad de átomos, ¿ya? En este caso el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y 1 de oxígeno. Cuando no aparece representado el numerito aquí abajo, que se llama el subíndice, ese numerito se llama subíndice, cuando no aparece escrito, significa que es 1, ¿ya? El dióxido de carbono también, otro compuesto químico, que está formado por el carbono, un átomo de carbono y 2 de oxígeno, ¿ya? Y el metano, CH4, también está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Esos son ejemplos de compuestos químicos. Anoten el concepto, por favor. Compuesto. Y le anotan el concepto. ¿Comprenden la diferencia entre el elemento y el compuesto? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguien que no entienda la diferencia entre un elemento y un compuesto? Por favor, que me lo diga para que pueda explicar lo que es súper importante que estos conceptos los aprendan, por favor. Fernanda, ¿entiendes la diferencia entre un elemento? Sí, lo entiendo. Ya. Sol, ¿entiendes la diferencia entre un elemento y un compuesto? Sí, más o menos. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Dónde está el problema? Hola, Sol salió. ¿Qué pasó? Valentina, ¿entiendes la diferencia entre un elemento y un compuesto? Valentina, Algo, algo. ¿Qué es lo que no entiendes? no sé cómo explicarlo. Es que trata de más o menos darme una idea para que yo te pueda explicar, porque la idea es que necesito que entiendas estos conceptos. La idea es eso. A ver, uy, nada que ver. A ver, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de elementos, súper rapidito, cuando hablamos de elementos estamos hablando de un elemento. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos aquí abajito. Ya, por ejemplo, el oro. El oro es un elemento químico. Está en la tabla periódica. ¿Ya? Y el símbolo del oro, químicamente, se representa como AU. Una A mayúscula y una U minúscula. La plata, que también es un elemento químico, se representa como AG. Esto significa que son elementos químicos porque solo están formados por átomos de oro. No están mezclados, no tienen otro componente más que oro, o plata, o etcétera, ¿ya? Son átomos puros, ¿ya? Solo tienen un mismo tipo de átomos. Por eso son elementos, ¿ya? Entonces están ordenados en la tabla periódica y estos se identifican con símbolos químicos, ¿ya? Solo tienen átomos de oro o átomos de plata o átomos de yodo o de oxígeno o de lo que sea, ¿ya? En cambio, los elementos químicos, perdón, los compuestos químicos están mezclados, se juntan. Si yo junto solo átomos de hidrógeno con solo átomos de oxígeno y los junto, voy a unirlos químicamente y voy a formar una nueva sustancia, ¿ya? Y en este caso es el agua. ¿Ya? Si yo junto el hidrógeno con el oxígeno, voy a formar agua. Si yo junto, por ejemplo, el carbono con el oxígeno, voy a formar el dióxido de carbono, ¿ya? Y si yo junto el carbono con el hidrógeno, voy a formar un gas que se llama metano, ¿ya? Esa es la diferencia entre un elemento y un compuesto.
En el compuesto hay más de dos átomos. Aquí hay ejemplos de dos, pero pueden ser más. Por ejemplo, no sé, el azúcar, por ejemplo. El azúcar está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? La sal está formada por el sodio y por eh, el sodio y el cloro, por ejemplo. La sal que le echamos a las comidas está formada por sodio y por cloro. ¿Ya? Entonces, cada cosa que nosotros, los alimentos, los medicamentos, en la farmacia, si tú te fijas en la farmacia y compras un medicamento, te vas a dar cuenta que en alguna parte de la cajita o de la etiqueta va a aparecer alguna fórmula química. Y esos son compuestos, ¿ya? Porque hay más de dos elementos químicos. Bien, ojalá que lo hayas comprendido, aunque sea un poquito. Ya, vamos a ver otra cosita. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ya. Aquí hay dos conceptos también bastante importantes que se utilizan harto en química. Ya, a ver. ¿Qué son y cómo se forman los iones? Es un concepto. ¿Ya? Valentina, ¿puedes leerlo, por favor, este concepto? ¿Qué son y cómo se forman los iones? ¿Has escuchado hablar de los iones alguna vez? ¿Qué crees que son? Ya sabes que son los átomos, las moléculas, los elementos y los compuestos. Pero hay otros conceptos importantes que necesitas conocer para responder la pregunta de la unidad. Veamos qué son los iones. Un ion corresponde a un átomo o un grupo de átomos cargados positiva o negativamente. Se forma cuando un átomo neutro pierde o gana electrones de su último nivel de energía, como se muestra en las siguientes imágenes. Ya. A ver, según Bohr, acuérdense que él hablaba de... Aquí estoy mostrando un átomo de litio. El litio también es un elemento químico que está en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, Bohr representaba así el átomo. ¿Ya? En donde en el centro, en el núcleo, estaban los protones y estaban los neutrones. Y alrededor del núcleo, en la corteza, estaban los electrones girando. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Este es el modelo de Bohr. Y también Bohr decía que los electrones podían cambiarse de nivel. ¿Ya? Los niveles estas circunferencias que están alrededor del núcleo, mientras más cerca del núcleo, menos energía. Mientras más lejos del núcleo, más energía. Entonces, Bohr decía que los electrones se podían cambiar de energía, perdón, de órbita. ¿Ya? Podían ir de una órbita de menor energía a una de mayor energía, y también, en ese caso, se formaban los fotones. ¿Ya? Hay un concepto por ahí que en algún video apareció, los fotones, es decir, que liberan energía. Entonces, cuando un electrón va de un nivel de menor energía a uno de mayor energía, se libera energía. ¿Ya? Y también puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que un electrón pase de un nivel de mayor energía a uno de menor energía. Pero los átomos también tienen otra característica, que también pueden compartir electrones. ¿Ya? Es decir, una cosa importante, no se olviden, que los átomos son neutros. ¿Ya? Por ejemplo, este átomo de litio es neutro. ¿Quién me puede explicar, o quién me puede decir, o quién recuerda cuándo un átomo es neutro? Recién lo expliqué yo. ¿Alguien se recuerda cuándo los átomos son neutros? ¿Alguien recuerda a qué se le llama un átomo neutro? Fernanda, ¿lo recuerdas tú? Valentina, Francisca, ¿cuándo un átomo es neutro? ¿Cuándo se le llama a un átomo que es neutro? ¿No? ¿No lo recuerdan? Bueno, lo voy a volver a recordar. A ver, escúchenme. Un átomo es neutro, y aparecía en su texto, cuando tiene la misma cantidad de protones y de electrones. ¿Ya? En este caso,
tiene... ¿cuántos electrones tiene este átomo de litio? 3. 3, correcto. Entonces, si tiene 3 electrones, se supone, o sea, no se supone, es así, tiene 3 protones, ¿ya? Porque tiene, para que sea neutro tiene que tener la misma cantidad de protones y de electrones. En este caso, los rojos son los protones. Tenemos 1, 2, 3. 3 protones y tiene 3 electrones. Eso significa que este átomo es neutro, ¿ya? Los blancos son los neutrones. Los neutrones no importa. No importa cuánto, generalmente hay uno más, ¿ya? Pero lo importante aquí es que son los protones y los electrones. Entonces, lo primero que tienen que observar, ¿ya? Es que tienen que tener la misma cantidad de protones y de electrones. En ese caso es neutro. Ahora, vuelvo a lo que estaba explicando recién. Hay electrones, según Bohr, que los electrones también pueden pasar a otros átomos, ¿ya? Pueden compartir electrones. En este caso, miren acá, tengo átomos de flúor, que el flúor también es un elemento químico. Este flúor que utilizamos, que sale en las pastas de dientes, ¿ya? Entonces, aquí en la imagen, los electrones se pueden compartir, ¿ya? Es decir, pueden pasar de un átomo, pueden pasar al otro átomo. A ver, cuando un átomo pierde un electrón, aquí está en el concepto, cuando un átomo pierde un electrón, en este caso, este electrón se fue. ¿Cuáles son los electrones que pueden compartirse? Los electrones que pueden compartirse son los que están en el último nivel del átomo, en el nivel más externo, ¿ya? En este caso, los de afuera. ¿Ya? Aquí estos electrones se pueden compartir. ¿Qué significa que se pueden compartir? Que se pueden ir a otro átomo, ¿ya? Entonces, cuando un átomo pierde un electrón, en este caso tenía 3 y perdió 1, quedó con 2, ¿ya? Entonces significa que perdió un electrón, se le llama catión, ¿ya? Entonces, en este caso, era neutro, porque tenía 3 protones y 3 electrones. Pero al perder un electrón, ¿con qué carga queda? ¿Con qué carga queda el átomo en este caso? Si pierde un electrón. Mira, tiene 3 protones y quedó con 2 electrones. ¿Los protones qué carga tienen? ¿Positiva o negativa? ¿Los protones son positivos o negativos? ¿Quién me puede decir? Chicos. Matías, ¿los protones son positivos o negativos? Matías. Ervin, ¿los protones son positivos o negativos? Positivo. Positivos. ¿Ya? ¿Y los electrones son? Negativos. Negativos. Son negativos. Miren acá en la imagen. Si aquí quedó con más protones que electrones, porque perdió un electrón, acuérdense. Si quedó con más protones que electrones, entonces el átomo quedó positivo o negativo. ¿Quedó cargado positivo o negativo? Aquí quedó con 3 protones y quedó con 2 electrones. Acuérdense que perdió un electrón. ¿Cómo queda cargado el átomo? ¿Queda positivo o negativo? ¿Qué tiene más? ¿Tiene más protones o más electrones? Fernanda, Ervin, Matías. Creo que queda con más negativo. ¿Por qué queda con más negativo, crees tú? A ver. Ay, perdón, espere. Estoy bien, estoy leyendo, pero... Mira, Ervin, mira la imagen.
Estás mirando los átomos que estoy mostrando, ¿cierto? Sí. Ya, fíjate, mira. Y por favor el resto también para que ojalá podamos entender esta parte. Esto estamos hablando de química, por eso que necesito que estos conceptos los manejen porque el otro año los van a volver a ocupar estos conceptos. A ver, miren, mira Erwin. Al principio, este átomo de litio, aquí está, átomo de litio, tenía tiene tres electrones, 1, 2, 3. Y también tiene tres protones, los rojos, 1, 2, 3. Por lo tanto, este átomo es neutro, porque tiene la misma cantidad de protones y electrones. Ahora, pierde un electrón, este átomo, perdió un electrón. Quedó con 2 electrones y 3 protones. Entonces, ¿el átomo queda positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque un electrón que se llama catión tiene una carga positiva, entonces si uno, como eran tres, podían luchar con la carga negativa, entonces siendo como equilibrados, y como uno ya se fue, entonces las cargas negativas son las Pero pero a ver, Erwin, ¿quedó con más electrones o con más protones? con más protones, Ya, ¿y los protones son positivos o negativos? son negativos. No, no, en el núcleo no está, los protones no son negativos, Son positivos. son positivos. Ah, No olviden lo que hablamos acerca de Rutherford. Rutherford dijo que el núcleo está formado por protones y por neutrones, y los protones es un núcleo positivo, y los electrones giran alrededor del núcleo, que son negativos. ah, Porfa, por eso yo les pasé primero los modelos atómicos, porque ahí está la base de esto. No pueden olvidarse lo anterior. En el núcleo están los protones, que son positivos, los neutrones, que no tienen carga, no son positivos ni negativos, y los electrones son negativos. Entonces, mira, Erwin y Fernanda y el resto, por favor, escúchenme, por favor, quiero que entiendan esto. Si esto no es tan complejo, todavía no es tan complejo esto. Pierde un electrón. Aquí tenemos un átomo de litio, perdió un electrón, quedó con 2. Por lo tanto, queda cargado positivamente porque quedó con más protones que electrones. Entonces el concepto dice, cuando un átomo neutro pierde un electrón, se llama catión. En este caso, este perdió un electrón, entonces ahora es un catión. Y queda con carga positiva. ¿Por qué queda con carga positiva? Porque perdió un electrón. Tiene más protones que electrones. Quedó con 3 protones, pero con 2 electrones. Por lo tanto, el átomo queda positivo. Mira, fíjate acá, ahí abajito dice catión, litio, catión de litio, y se simboliza como Li, que es el símbolo químico del litio, con un signo más chiquitito ahí. Eso significa que este catión o este átomo de litio quedó positivo. ¿Ya? Ahora lo contrario. Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver el anión. Y el anión, ya, es lo contrario. Vean acá. Acá tengo un átomo de flúor. El flúor también es un elemento químico. Entonces, ¿quién me puede decir cuántos electrones tiene este átomo de flúor? Nueve. 9. 9 electrones. ¿Cuántos protones? ¿Cuántos protones tiene? Contemos. Son los rojos, por si acaso. Los protones son los rojos. 9. 9. Ya. Si tiene 9 protones y tiene 9 electrones, ¿qué átomo es? es un ¿Cómo se- átomo de flúor. Sí, es un átomo de flúor, correcto. Pero además ¿qué- ¿cómo se llama el átomo cuando tiene la misma cantidad de protones y de electrones? Trinidad. La Trini se fue, ¿eh? Sí,
Tal vez por la conexión. Sí, puede ser. Ya, acuérdense que cuando los átomos tienen la misma cantidad de protones y de electrones son neutros. No se olviden. Anótenlo, por favor. Anoten eso. Un átomo, cuando tiene la misma cantidad de protones y de electrones, es neutro. En este caso, tiene 9 electrones y tiene 9 protones. Aquí están, 1, 2, los rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 protones. ¿Ya? Pero puede ocurrir lo contrario, que cuando un átomo recibe un electrón más, ¿ya? Cuando recibe, en este caso, los que se comparten son los de afuera, son los electrones de valencia que se le llama. ¿Ya? Cada vez que un átomo puede compartir electrones, son los que comparten de la órbita más externa, ¿ya? De la que está más afuera. Y estos electrones que están en la órbita de afuera, se le llama electrones de valencia. Entonces estos electrones de valencia, también el átomo puede recibirlos. ¿Ya? Cuando un átomo recibe un electrón, ¿ya? Se le llama anión. ¿Ya? Cuando pierde un electrón es un catión. Cuando recibe un electrón es un anión. Aquí está. Cuando un átomo neutro gana un electrón, se llama anión y queda con carga negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense acá. Este átomo de flúor recibió un electrón. Francisca, ¿estás por ahí o no? Francisca, cuántos electrones tiene ese átomo que estoy indicando acá? ¿Cuántos electrones tiene? Cuéntalos, a ver, por favor. Francisca, ¿cuántos electrones tiene el átomo ese? Fíjate aquí. Francisca, ¿estás por ahí? Se nos quedó dormida la Francisca. Matías, ¿cuántos Solo electrones? 10. ¿Ah? Yo tengo 10. Tiene 10, 10. ¿cierto? Tiene 10 electrones. ¿Ya? Entonces, el primero tenía 9. Y ahora el segundo, que es el mismo, ganó un electrón. Y al ganar un electrón, porque ahora tiene 10, ¿ya? Al ganar un electrón se convirtió en un anión. ¿Ya? Es un anión de flúor y se simboliza como una F, que es el símbolo químico del flúor, y con un signo chiquitito negativo, un menos. ¿Ya? Esto significa que este átomo está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque tiene más electrones que protones. ¿Ya? O sea, tiene 10 electrones y tiene 9 protones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, como ahora tiene más electrones que protones, este átomo queda cargado negativamente. Y a eso se le llama anión. ¿Ya? Es un anión. Entonces, resumiendo un poquito. Catión es cuando pierde un electrón, el catión, ¿ya? Pierde un electrón. Y ese átomo que perdió un electrón se le llama catión y queda cargado positivamente, ¿ya? Porque tiene más protones que electrones. En cambio, cuando un átomo gana un electrón y queda cargado negativamente, se le llama anión. Si quieren, por favor, anoten. Y como súper rapidito, anoten el concepto de... A ver, voy a representar arriba. Anoten, por favor, el concepto de catión. Y dibujen los átomos estos. Dibújenlo al ladito. Ahí está el concepto de catión. Anótenlo, por favor. Yo no lo noto bien. ¿No lo notas bien? ¿Ahora? No sé cómo borroso. ¿Ah? O sea, no sé para mí, pero yo lo noto todo borroso. A ver, espere. Espérame, lo voy a acercar un poquito. ¿Ahora? Sí, ahora sí, tío. Ya, anótenlo y hagan los dibujitos del lado. Los átomos que están al lado.
¿Ya lo anotaron, chicos? Sí. Ya. Hagan los dibujitos que están al lado. Los dos dibujitos, donde uno tiene 3 protones, 3 electrones neutro. Ese es un átomo neutro, no se olviden de eso. Y ahora queda como con carga positiva, por lo tanto es un catión. ¿Ya? Y la diferencia es que perdió un electrón. ¿Ya? En principio el átomo neutro tenía 3, ahora tiene 2 electrones. Perdió un electrón. Y acá anoten el concepto de anión. Es un átomo que gana un electrón. Cuando un átomo gana un electrón, significa que se convierte en un anión. ¿Ya, chicos? ¿Lo anotaron? Francisca, ¿lo notaste? ¿Ervin? ¿Felipe? Ya. Bien, chicos. Hasta aquí vamos a llegar. Yo sé que esto es un poquito complejo. No es tan simple al principio, pero tampoco es tan complejo. No es tan difícil. Hay que irlo entendiendo de a poquito. Ya, la próxima clase vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Solo recordarles, por favor, que me envíen los trabajos del modelo atómico, ¿ya? La línea de tiempo, perdón, el mapa conceptual, o el que quiere lo representa los modelos atómicos con algún material, como quiera, tiene las dos posibilidades, ¿ya? Envíenme el trabajo pronto para que yo lo pueda evaluar y así ya ir cerrando el semestre. Ya. Ya chiquillos, me despido, cuídense, que estén bien. Tío. Chao. Chao. Adiós. Chao, chao.